Durante el ayuno, vi a demonios predicando y el pueblo diciendo amén, como si fuera Dios. Mi nombre es Esperanza Delgado, tengo 33 años y el 15 de marzo de 2024 morí durante 7 minutos en el Hospital San Rafael de Guadalajara, México. Morí por complicaciones durante un ayuno de 21 días que cambió mi vida para siempre. Yo crecí en una familia profundamente religiosa en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Mi papá, don Roberto, era diácono en la iglesia pentecostal Monte Sión de nuestro barrio. Cada domingo él se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el templo, barrer los pasillos, acomodar las sillas de plástico azul que habían comprado de segunda mano. Mi mamá, doña Carmen, dirigía el coro de mujeres. Tenía una voz hermosa que hacía llorar a toda la congregación cuando cantaba Cuán grande es Él en las noches de vigilia. Nuestra casa olía siempre a frijoles refritos y tortillas recién hechas. En las paredes teníamos cuadros de Jesús, versículos bordados a mano y una foto de la familia en el día de mi bautismo cuando tenía 12 años. Éramos pobres económicamente, pero ricos en fe, o al menos eso creíamos. Desde pequeña, yo sabía que mi destino era servir a Dios. No era una decisión que hubiera tomado conscientemente, era algo que simplemente estaba en mi ADN espiritual. A los 8 años, ya me paraba en una cajita de madera para alcanzar el micrófono y recitar versículos en los programas de niños. A los 12, dirigía las oraciones en el grupo de jóvenes. A los 16, ya predicaba en los servicios de los domingos por la noche, cuando venían menos personas y los pastores me daban la oportunidad de practicar. Recuerdo perfectamente el día en que conocí a Davidán. Fue en una conferencia de jóvenes en el centro de Guadalajara. Él tenía 24 años. Acababa de graduarse del seminario bíblico Jehová Jireh y había sido invitado como predicador principal. Era guapo, tenía una voz poderosa y cuando hablaba de Dios, parecía que los cielos se abrían. Todas las chicas de la conferencia estaban enamoradas de él, pero por alguna razón me escogió a mí. Nos casamos un año después. En diciembre de 2013, la boda fue sencilla, en la iglesia de mi papá, con mariachis tocando himnos tradicionales y tamales para toda la congregación. Llevé el vestido de novia que había usado mi mamá, un poco amarillento por el tiempo, pero hermoso. David llevaba un traje negro prestado de su hermano Mayo Ere. No teníamos dinero para luna de miel, pero fuimos a Mazatlán por 3 días, y fueron los días más felices de mi vida hasta ese momento. Regresamos a Guadalajara con un sueño, a plantar una iglesia. David tenía visiones grandiosas de un templo que alcanzaría a miles de personas. Yo tenía sueños más sencillos. Quería ver vidas transformadas, familias restauradas, corazones sanados. Alquilamos un local pequeño en la colonia Oblatos, en una zona humilde, pero llena de necesidad espiritual. Los primeros meses fueron mágicos. Llegábamos al local a las 6 de la mañana a orar. Limpiábamos el lugar con nuestras propias manos. Pintábamos las paredes de blanco. Decorábamos con flores que cortábamos del jardín de la casa de mi suegra. Cuando llegaban las personas, podíamos sentir la presencia de Dios tan real que a veces nos quedábamos en oración hasta altas horas de la madrugada. La primera familia que se convirtió fue la de don Miguel, un albañil que vivía en la esquina. Llegó borracho a uno de nuestros servicios, pensando que era una cantina, pero cuando escuchó a David predicar sobre el amor de Dios, se quebró llorando. Esa noche entregó su vida a Cristo y nunca más volvió a tomar. Su esposa, doña Rosa, llegó la semana siguiente con sus 5 hijos. Después vinieron los vecinos, los compadres, los hermanos. En Cisme 6, ya éramos 30 personas. Pero algo extraño comenzó a suceder. Mientras más crecía la iglesia, más cambiaba David al principio. Eran detalles pequeños. Empezó a preocuparse por la ropa que usaba para predicar. Después, por la cantidad de gente que asistía cada domingo. Después, por cuánto dinero se recogía en las ofrendas. Después, por qué decían de él en las otras iglesias de la ciudad. Para el segundo año, ya teníamos 150 miembros. David había comprado un traje nuevo, zapatos italianos y un carro usado pero elegante. Decía que era importante verse bien para la obra del Señor. Yo quería creerle,
pero algo en mi espíritu se inquietaba. Para el tercer año, ya éramos 300 personas. David contrató a un grupo de alabanza profesional, compró un sistema de sonido carísimo y empezó a invitar a predicadores famosos de Estados Unidos. Los servicios se volvieron espectáculos. Había luces de colores, humo artificial, y David predicaba caminando por una tarima elevada con un micrófono inalámbrico, como si fuera un artista de televisión. Para el quinto año, ya éramos 500 personas. David apareció en un programa de radio cristiano, empezó a dar conferencias en otras ciudades y abrió una cuenta de Instagram donde subía fotos de sus viajes ministeriales. Los domingos, en lugar de quedarse después del servicio para orar con la gente, se encerraba en su oficina a contar el dinero de las ofrendas y a planear la próxima campaña evangelística. Para el octavo año, ya éramos 800 personas. Habíamos construido un templo nuevo, con aire acondicionado, asientos acolchonados y una pantalla gigante donde proyectábamos los cantos. David tenía una oficina con escritorio de caoba, una secretaria personal y un salario que era 5 veces más alto que el de cualquier miembro de la congregación. Yo tenía mi propio ministerio de mujeres, con conferencias, retiros y un equipo de liderazgo de 20 señoras. Por fuera, éramos la iglesia más exitosa de la zona. Por dentro, yo me estaba muriendo espiritualmente. Cada domingo, yo subía a la plataforma con una sonrisa perfecta, un vestido elegante y un mensaje preparado con 3 puntos y una conclusión. Hablaba de la fidelidad de Dios, de su amor incondicional, de su poder para transformar vidas. Pero cuando terminaba de predicar y bajaba de la plataforma, me sentía como una actriz saliendo del escenario después de una función. ¿Dónde estaba la presencia de Dios que habíamos sentido en los primeros meses? ¿Dónde estaban las lágrimas de quebrantamiento? ¿Dónde estaba la intimidad con el Espíritu Santo? ¿Dónde estaban los milagros genuinos, las sanidades verdaderas, las conversiones auténticas? En lugar de eso, veía a los líderes de la iglesia compitiendo por posiciones de poder. Veía a las señoras del ministerio femenino chismeando sobre quién tenía más joyas o mejor carro. Veía a los jóvenes más preocupados por tomarse fotos para las redes sociales que por buscar a Dios. Veía a David obsesionado con las estadísticas, con las comparaciones, con la imagen pública. Lo que más me dolía era ver a las personas llegar con problemas reales, heridas profundas, necesidades genuinas, y nosotros les dábamos respuestas de cajón, clichés espirituales, fórmulas vacías. Ora más. Ten más fe, diezma con fidelidad, confía en Dios. Pero nadie se sentaba a llorar con ellos. Nadie se quedaba a interceder por sus familias. Nadie se ensuciaba las manos ayudándolos con sus problemas prácticos. Llegó un punto donde ya no podía fingir más. Era como si estuviera viviendo una mentira, representando un papel que ya no me quedaba. Los domingos se volvieron una tortura. Tenía que actuar como si sintiera la presencia de Dios, cuando en realidad me sentía espiritualmente seca. Tenía que sonreír cuando saludaba a la gente, cuando por dentro estaba gritando de desesperación. Una noche, después de un servicio particularmente hipócrita, donde habíamos pedido una ofrenda especial para expandir el reino de Dios, sabiendo que el dinero se iba a usar para renovar la oficina pastoral y comprar un carro nuevo para David, llegué a casa y me encerré en mi cuarto. Me arrodillé sobre el piso de mosaico frío y por primera vez en años oré sin máscara, sin pretensiones, sin palabras bonitas. Lloré como nunca antes había llorado, lágrimas de frustración, de decepción, de dolor espiritual. Dios, le dije, ¿dónde estás en todo esto? ¿Dónde estás en estos cultos llenos de ruido pero vacíos de tu presencia? ¿Dónde estás en estas predicaciones que suenan hermosas pero no cambian vidas? ¿Dónde estás en esta iglesia que lleva tu nombre pero no conoce tu corazón? ¿Dónde estás en mi vida que se ha vuelto una actuación religiosa? Esa noche, algo se rompió en mi interior. Era como si se hubiera roto una represa, y todo el dolor, toda la frustración, toda la sed espiritual que había estado reprimiendo durante años, salió como una avalancha. Decidí hacer algo radical. Al día siguiente, anuncié que haría un ayuno de 21 días. Pero no era solo un ayuno de comida,
Era un ayuno de todo el ruido religioso que había llenado mi vida. Cerré mi teléfono, dejé de revisar las redes sociales, dejé de ir a las reuniones de liderazgo, dejé de preparar predicaciones. Solo quería buscar a Dios, al Dios real, no al que habíamos manufacturado en nuestros servicios dominicales. David se molestó. ¿Cómo vas a dejar tus responsabilidades?, me preguntó. ¿Qué van a decir los líderes? ¿Qué van a decir los miembros? ¿Qué van a decir las otras iglesias? Pero yo ya no podía seguir viviendo para las opiniones de otros. Necesitaba encontrar a Dios o morir en el intento. Los primeros días del ayuno fueron terribles, no solo porque tenía hambre física, sino porque me di cuenta de cuánto ruido había en mi vida espiritual. Cuando quité las distracciones, cuando dejé de correr de una actividad religiosa a otra, cuando dejé de llenar mi tiempo con sermones de otros predicadores, me enfrenté con un vacío espiritual que me asustó. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había tenido una conversación íntima con Dios? ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido su presencia de manera auténtica? ¿Cuándo había sido la última vez que había llorado en oración? No por los problemas de la iglesia, sino por mi propia necesidad de Él. Mientras pasaban los días, la claridad comenzó a llegar. Era como si hubiera estado viviendo en una casa llena de humo, y finalmente alguien hubiera abierto las ventanas para que entrara aire fresco. Podía ver cuánto se había desviado mi corazón, cuánto había cambiado mis prioridades, cuánto había perdido de vista la esencia del Evangelio. En el día 10 del ayuno, tuve un sueño que me marcó profundamente. Soñé que estaba en un desierto, caminando bajo un sol abrasador, con la garganta seca y los labios partidos. Llevaba un vestido elegante, pero estaba sucio y rasgado. Llevaba zapatos bonitos, pero tenían hoyos en la suela. Llevaba joyas costosas, pero no tenían brillo. En el sueño, llegué a un oasis. Había agua cristalina, árboles frondosos y una brisa fresca. Pero cuando traté de beber el agua, era amarga. Cuando traté de comer los frutos, estaban podridos. Cuando traté de descansar bajo los árboles, no había sombra. Me desperté llorando, entendiendo que el sueño era sobre mi vida espiritual. Por fuera, todo se veía hermoso, exitoso, bendecido. Por dentro, era un desierto espiritual donde no había vida verdadera. En el día 15 del ayuno, comencé a leer la Biblia como si fuera la primera vez. No para buscar material para predicaciones, no para encontrar versículos que apoyaran mis puntos de vista, sino para conocer el corazón de Dios. Y lo que descubrí me partió el alma. Leí sobre Jesús echando a los mercaderes del templo, y vi cuánto se parecía nuestra iglesia a esos mercaderes. Leí sobre Jesús criticando a los fariseos por su hipocresía, y me vi reflejada en esas palabras. Leí sobre la iglesia primitiva, donde vendían todo lo que tenían para ayudar a los necesitados, y comparé eso con nuestra obsesión por los edificios y los presupuestos. En el día 18 del ayuno, algo supernatural comenzó a suceder. Empecé a sentir la presencia de Dios de una manera que no había experimentado en años. No era una presencia emocional manipulada o por música o ambiente. Era una presencia real, tangible, que llenaba mi cuarto y mi corazón. Pasaba horas enteras en oración, sin darme cuenta del tiempo. Lloraba sin saber por qué. Sentía un amor tan profundo por Dios que a veces no podía ni respirar, pero también sentía un dolor profundo por el estado de la iglesia, por el estado de mi propia vida espiritual. En el día 20 del ayuno, tuve una visión. Vi a Jesús parado en la puerta de nuestra iglesia, tocando, pero nadie le abría. Estaba lloviendo, y él estaba empapado, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Dentro de la iglesia había una gran fiesta. Música fuerte, luces brillantes, gente bailando y gritando. Pero nadie escuchaba sus golpes en la puerta. Traté de correr hacia la puerta para abrirle, pero no podía moverme. Tenía cadenas invisibles en los pies, cadenas de tradición de expectativas, de imagen pública, de éxito religioso. Me desperté de la visión con el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas. Sabía que Dios me estaba preparando para algo, pero no sabía que, el día 21 del ayuno, el 15 de marzo de 2024, decidí romper el ayuno con un caldo de pollo que había preparado mi mamá. Era mediodía, y David había salido a una reunión de pastores. Estaba sola en la casa, en la cocina, calentando el caldo y orando. Señor, oré,
No sé qué hacer con todo lo que me has mostrado en estos días. No sé cómo regresar a la iglesia sabiendo lo que sé ahora. No sé cómo seguir viviendo esta vida religiosa que se ha vuelto tan vacía. Te pido que me muestres el camino. Te pido que me des sabiduría. Te pido que me uses como tú quieras, aunque eso signifique perder todo lo que he conocido. Mientras oraba, sentí como si el cuarto comenzara a girar. La cocina, con sus azulejos amarillos y sus ollas de barro, comenzó a desdibujarse. Traté de agarrarme del fregadero, pero mis manos no tenían fuerza. Traté de gritar, pero no salía sonido de mi garganta. Lo último que recuerdo fue caer al piso de mosaico, viendo el techo de la cocina alejarse, escuchando el ruido del caldo hirviendo en la estufa, y después, nada. Más tarde me enteré de que David me había encontrado 2 horas después, cuando regresó de su reunión. Estaba inconsciente en el piso de la cocina, pálida, sin pulso. Llamó a la ambulancia y me llevaron corriendo al Hospital San Rafael. En la ambulancia, los paramédicos trabajaban frenéticamente. Perdimos el pulso, escuchaba que decían, no responde a estímulos, preparen la desfibrilación, dense prisa, la estamos perdiendo. Pero yo ya no estaba ahí. Me encontraba flotando arriba de mi cuerpo, viendo toda la escena desde el techo de la ambulancia. Podía ver a los paramédicos inyectándome medicamentos, usando el desfibrilador, haciendo compresiones en mi pecho. Podía ver mi cuerpo inmóvil, con los ojos cerrados y la piel gris. Podía ver a David llorando, sujetando mi mano, orando en voz alta. «Señor, no te la lleves», gritaba. «Todavía tenemos mucho por hacer. Todavía tenemos que terminar la obra que comenzamos. Por favor, regrésamela». Pero yo estaba en un estado de paz que jamás había experimentado. Era como si hubiera estado cargando un peso invisible toda mi vida, y finalmente alguien me hubiera quitado la carga de los hombros. No tenía dolor, no tenía ansiedad, no tenía preocupaciones, solo una paz profunda, completa, perfecta. En el hospital, los médicos continuaron trabajando. Podía ver desde arriba cómo me llevaban a urgencia, cómo me conectaban a máquinas que hacían ruidos desesperantes, cómo movían mis párpados para revisar mis pupilas. Podía ver a David en el pasillo, haciendo llamadas telefónicas, llorando, caminando de un lado a otro. Podía ver a los líderes de la iglesia llegando uno por uno. Don Aurelio, el tesorero, con su cara de preocupación. Doña Esperanza, la líder del Ministerio de Mujeres, con sus ojos rojos de tanto llorar. Los jóvenes del grupo de alabanza, abrazándose y orando en círculo. Toda la iglesia se estaba reuniendo en la sala de espera, haciendo vigilia, clamando a Dios por mi vida. Pero yo ya estaba en otro lugar. De pronto, sin previo aviso, una luz comenzó a brillar desde algún lugar que no podía identificar. No era como las luces fluorescentes del hospital, ni como la luz del sol, ni como la luz de una lámpara. Era una luz que tenía vida propia, que tenía personalidad, que tenía amor. La luz me atrajo como un imán invisible. No tuve que decidir ir hacia ella. Simplemente me encontré siendo jalada hacia ella, con una fuerza suave pero irresistible. Entré en lo que solo puedo describir como un túnel de luz, pero no era un túnel oscuro con una luz al final, como describen algunas personas. Era un túnel hecho completamente de luz, luz que se movía como agua, luz que sonaba como música, luz que se sentía como amor puro. Mientras avanzaba por el túnel, escuchaba voces que cantaban. No eran voces humanas, eran voces angelicales, voces que armonizaban en acordes que no existen en la tierra. Cantaban en idiomas que no conocía, pero que de alguna manera entendía perfectamente. Cantaban sobre la gloria de Dios, sobre su amor eterno, sobre su poder infinito. También veía colores que no tienen nombre. Colores que eran más hermosos que cualquier cosa que hubiera visto en la tierra. Colores que parecían tener emociones, que cambiaban y se transformaban como si estuvieran bailando. Colores que me llenaban de una alegría indescriptible. No sé cuánto tiempo pasé en el túnel. Pudo haber sido un segundo, o pudo haber sido una eternidad. El tiempo no existía allí de la manera que lo conocemos en la tierra. Cuando salí del túnel, me encontré en un lugar que era simultáneamente familiar y completamente nuevo. Era como estar en el patio de una casa mexicana, pero magnificado 1000 veces en belleza y esplendor. Había bugambilias que irradiaban luz dorada, como si cada flor fuera un pequeño sol. Había una fuente en el centro que no tenía agua, sino algo que parecía luz líquida,
y sonaba como risas de niños mezcladas con música de arpa. El aire olía a copal y rosas frescas, pero también a algo más, algo que no puedo describir con palabras humanas. El suelo no era de tierra ni de piedra, sino de algo que parecía cristal, pero que se sentía suave como pasto bajo los pies. Había árboles que no eran como los árboles de la tierra, árboles que se movían sin viento, que susurraban palabras de amor, que daban frutos que parecían joyas preciosas. Y en el centro de todo esto estaba el Jesús. Cuando lo vi, caí de rodillas instantáneamente. No fue una decisión consciente, fue como si mi espíritu reconociera automáticamente quién era Él y respondiera con la única reacción apropiada en adoración. No era como lo pintan en las estampitas religiosas que colgaban en las paredes de nuestra iglesia. No era como lo imaginan los artistas europeos, pálido y rubio. Era más real que la realidad misma. Era más hermoso que la belleza misma. Era más poderoso que el poder mismo. Sus ojos eran como fuegos de amor que te quemaban, pero no te destruían. Cuando me miro, sentí que conocía todo sobre mí. Cada pensamiento que había tenido, cada decisión que había tomado, cada dolor que había experimentado, cada alegría que había vivido. Pero en lugar de condenarme, me amó con un amor tan profundo que me hizo llorar. Su presencia era tan poderosa que me hizo sentir pequeña, insignificant, pero al mismo tiempo me hizo sentir amada, valiosa, importante. Era una paradoja que no puedo explicar con palabras humanas. Su voz era como 1000 voces hablando en perfecta armonía, como el sonido del mar mezclado con música celestial, como el susurro del viento mezclado con truenos suaves. Esperanza, me dijo. Y cuando pronunció mi nombre, fue como si lo hubiera estado esperando toda mi vida escuchar mi nombre pronunciado de esa manera. Esperanza, repitió. Has buscado mi rostro con un corazón sincero. Has llorado por mi iglesia como yo he llorado por ella. Has tenido hambre y sed de justicia, y serás saciada. Te voy a mostrar algo que necesitas ver, algo que necesitas entender, algo que necesitas compartir. Extendió su mano hacia mí. Y cuando la tomé, sentí como si corrientes de electricidad divina fluyeran por todo mi ser. No era una sensación física, era algo mucho más profundo, algo que tocaba la esencia misma de mi alma. De pronto, sin movernos físicamente, estábamos volando sobre la tierra. Podía ver México desde arriba, después toda América Latina, después el mundo entero, pero no lo veía con ojos físicos, sino con ojos espirituales. Y lo que vi me partió el corazón en pedazos. Mira mi iglesia, me dijo Jesus. Y su voz tenía un dolor tan profundo que me hizo llorar otra vez. Podía ver miles y miles de edificios con cruces, templos enormes, catedrales imponentes, mega iglesias con estacionamientos llenos de carros. Desde arriba todo se veía impresionante, exitoso, próspero. Pero cuando los miraba con ojos espirituales, la imagen cambiaba completamente. El 99% de estos edificios eran como desiertos espirituales, lugares secos, áridos, donde no había vida verdadera, lugares donde la presencia de Dios había partido hace mucho tiempo, pero la gente seguía reuniéndose por costumbre, por tradición, por religión. Podía ver demonios caminando libremente por los pasillos de estos templos, susurrando mentiras a los oídos de los pastores, inflando su orgullo, alimentando su codicia, cegando sus ojos espirituales. Podía haber espíritus de manipulación controlando las emociones de las congregaciones, haciendo que la gente confundiera euforia con presencia de Dios. Podía haber pastores que habían comenzado con corazones sinceros, pero que se habían corrompido por el poder, por el dinero, por la fama. Podía haber líderes que predicaban sobre la humildad mientras vivían en mansiones, que hablaban sobre el sacrificio mientras conducían carros de lujo, que enseñaban sobre la sencillez mientras vestían ropas costosas. ¿Ves eso?, me preguntó Jesús, señalando un megatemplo en Brasil que reconocí de las noticias cristianas. Por fuera era impresionante, con luces de colores, pantallas gigantes y multitudes de personas cantando y saltando. Los pastores predicaban con pasión, la música era emotiva, el ambiente era electrizante, pero cuando lo miraba con ojos espirituales, era como un cementerio espiritual. La música era ruido que no llegaba al cielo. Las predicaciones eran palabras vacías que no tenían unción. Las emociones eran artificiales.
manipuladas por técnicas psicológicas. Los líderes han convertido mi casa en una empresa, me explicó Jesús, y su dolor era palpable. Han hecho de mi evangelio un producto que se vende al mejor postor. Han convertido a mis ovejas en clientes que explotan para su beneficio personal. Vi pastores contando dinero en oficinas lujosas mientras sus congregaciones luchaban para pagar la renta. Vi líderes comprando mansiones y jets privados mientras predicaban sobre la prosperidad a gente que no tenía ni para comer. Vi denominaciones enteras que se habían convertido en corporaciones, más preocupadas por las ganancias que por las almas. Pero Señor, le dije, si esto es así, ¿dónde está tu iglesia verdadera? ¿Dónde están tus hijos fieles? ¿Dónde está tu novia sin mancha y sin arruga? Jesús sonrió, y su sonrisa era como el amanecer después de la noche más oscura, como la primera flor que brota después del invierno, como la primera luz que aparece después de una tormenta. Te voy a mostrar, me dijo. Y su voz ahora tenía una esperanza que me llenó de gozo. De pronto, las imágenes cambiaron completamente. Ahora podía ver pequeños grupos de personas reuniéndose en lugares que el mundo nunca notaría. Casas sencillas, patios humildes, salones prestados, sótanos, áticos. Lugares que no tenían nada impresionante desde el punto de vista humano. Pero estos lugares eran como jardines espirituales, linos tu vida, de colores brillantes, de la presencia misma de Dios. Eran como oasis en medio del desierto, como islas de vida en medio de un océano de muerte espiritual. Estos son mis 3 tipos de iglesia verdadera, me explicó Jesús, y su voz tenía un orgullo paternal que me conmovió hasta las lágrimas. Solo 3 tipos han quedado que verdaderamente me pertenecen. Solo 3 tipos mantienen lo que es esencial para mi corazón. La primera imagen que me mostró fue la de una casa pequeña construida con bloques de cemento en las montañas de Oaxaca. Un grupo de indígenas, maybe 15 personas, se reunía alrededor de una mesa de madera rústica. No había instrumentos musicales elaborados, solo una guitarra vieja con cuerdas desafinadas. No había luces especiales, solo una bombilla que colgaba del techo. No había decoración elegante, solo un Cristo tallado en madera colgado en la pared. Pero lo que había en ese lugar era más poderoso que cualquier cosa que hubiera visto en las mega iglesias. Había una presencia de Dios tan real que se podía cortar con un cuchillo. Había un amor entre los hermanos tan auténtico que se podía ver brillando alrededor de ellos como luz dorada. Estaban leyendo la Biblia con lágrimas en los ojos, no como una formalidad religiosa, sino como si fuera la primera vez que escucharan las palabras de Dios. Cuando uno de ellos leía un versículo, los otros lo discutían con reverencia, tratando de entender no solo lo que decía, sino lo que Dios quería decirles a ellos personalmente. Esta es la iglesia de la verdad, me dijo Jesus, y su voz tenía una ternura infinita. Son pocos, son humildes, son ignorados por el mundo religioso, pero buscan conocerme tal como soy, no como las tradiciones dicen que soy. Estudian mi palabra con corazones sinceros, no para ganar debates teológicos, sino para conocer mi corazón. No buscan popularidad, no buscan reconocimiento, no buscan éxito, solo buscan mi rostro. Podía ver que sobre este pequeño grupo había como una nube de gloria, similar a la que había sobre el tabernáculo en el desierto. Podía ver ángeles ministrando entre ellos, susurrando revelaciones, trayendo respuestas a sus oraciones. Podía ver que cuando oraban, sus oraciones subían directamente al trono de Dios como incienso aromático. Estos son mis teólogos verdaderos, continuó Jesús.